Buenos días. Vamos a empezar el capítulo de reumatología. En realidad tenemos solamente 2 días. Vamos a usar la misma metodología y vamos a tratar de ser lo más concisos posibles. Reumatología siempre es un capítulo complicado. Son básicamente por algunas circunstancias de clínica. Es una clínica bastante amplia. Y vamos a ver mucha patología, ¿ok? Solo tobillar, vamos a ver entonces esta parte de reumatología. Primero vamos a ver, hacer nuestro plan. Hoy día hacemos nuestra introducción rápida y vamos a ver lo que es fundamentalmente la monoartritis, que son en realidad los temas más preguntados, están entre los temas más preguntados. La artritis séptica es el tema fundamental que le vamos a dar el mayor tiempo posible hoy día, y las oligoartropatías seronegativas y la enfermedad madre de la especialidad, que es AR. Eso vemos hoy día, ¿ok? La osteoartritis también es otro tema importante. Y ya mañana empezamos con el profesor, hagan sus pretest, empezamos ajustando un poco lo que hemos hecho, repasando un poco lo que hemos hecho hoy día, que es bastante carga, temprano, y culminamos con el tema más importante, que es vasculitis, que es el segundo tema más preguntado siempre, ¿no? Y haciendo un resumen de otras colagenopatías. De esa manera podemos hacer nuestra evaluación, que es más corta, solamente tiene 30 preguntas, y último pretest y la resolución del banco. Ese es nuestro plan. Reumato es un capítulo que a mí me da la impresión que quienes hacen los exámenes, conforme han ido variando los comités, a veces no se han asustado un par de años y hubo un par de años sin preguntas, ¿no? Entonces eso siempre nos hizo pensar como que el capítulo tiene tantas variaciones y tantos altibajos, que por eso es que hemos reducido un poco el tiempo, pero sin dejar de tratar todos los temas, ¿ok? Entonces es el capítulo quizás menos preguntado de medicina interna, aunque este último año tuvo 4 preguntas importantes. Entonces siempre una pregunta, recuerden que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, como se dice, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Y de los temas, siempre el tema más preguntado, no solamente en residentados, sino también en ENAE de salud, es la artritis séptica, que ahora vamos a tratar de precisar lo más posible. Vasculitis, que es un tema que yo sé que no les gusta mucho, pero vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Lupus, y sin embargo, miren, AR, que uno pensaría que ese es el tema madre de la especialidad, ¿no? Es un tema poco preguntado, entre comillas, al menos a nivel de residentado, ¿no? Y vamos a incidir un poco más, como decíamos hoy, en este tema, en artritis séptica, gota y pseudogota. Alrededor de este capítulo fundamentalmente está, ¿no?, todo lo que es el dolor articular y la inflamación a nivel de articulación. Entonces, este capítulo fundamentalmente se basa en el compromiso articular y las enfermedades relacionadas al compromiso articular. Entonces, hay enfermedades que están asociadas al compromiso articular que no son inflamatorias, especialmente la osteoartritis o osteoartrosis, y también aquellas secuelas traumáticas clásicas. Entonces, esos dan dolores típicamente mecánicos. Entonces, lo que debemos tener bien claro es cómo diferenciar el dolor mecánico del inflamatorio. Aunque ahora también se habla de un dolor neuropático articular. Entonces, vamos a hablar un poco también de eso al final. Entonces, el dolor mecánico es un dolor típicamente en el ejercicio. Es un dolor que se suele presentar con la actividad, con el movimiento, y siempre va a mejorar en el reposo. Entonces, todo dolor mecánico tiene esa característica, ¿no? Empeora con el ejercicio, e incluso se da con el ejercicio, y va a mejorar siempre con el reposo. Lo que más caracteriza el dolor inflamatorio es justamente su inicio en el reposo, principalmente en el reposo. Es que suele doler más durante el reposo,
y en la mayoría, no en todos, en la mayoría, ¿no? En la mayoría va a mejorar con el movimiento y el ejercicio. Por ejemplo, una pregunta que se está haciendo mucho en AR, ¿no? En otros sitios es darle incidencia sobre eso. O sea, por ejemplo, AR, en la primera medida terapéutica, y es una pregunta que es muy interesante y creo que por ahí se las he puesto, debe ser siempre el ejercicio. ¿No? Debe ser siempre el ejercicio, el movimiento, que no solamente va a calmar el dolor, sino que va a preservar el rango articular, y eso es una de las cosas que es importante. Entonces, al ejercicio mejora. Ahora, como decíamos en medicina, siempre hay la excepción a la regla. ¿Cuál será la excepción a la regla acá? La monoartritis. Las monoartritis no tienen este patrón. La monoartritis se comporta como un mecánico, o sea, el paciente requiere reposo y empeora con el ejercicio. O sea, las monoartritis, siendo sinovitis, no tienen este patrón que tienen las oligoarticulares y las poliarticulares. Entonces, eso siempre es la gran diferencia, ¿no? La rigidez es la otra gran diferencia. Recuerden que la rigidez es típico del dolor inflamatorio, mayor de 1 hora, típicamente. Entonces, cuando a mí me dicen inflamatorio, lo primero que me acuerdo es rigidez, reposo, dolor en reposo y rigidez. Ese es lo característico, ¿no? Dolor en reposo y rigidez. Y muchas veces mínimo 1 hora, incluso hay enfermedades que tienen hasta más de 2 horas de rigidez, típicamente matutina. Mientras que en el mecánico es preferible uno decir rigidez casi nula o pocos minutos pero pos esfuerzo. Generalmente es después del final del día, después del ejercicio o después del trabajo de la articulación, que puede tener minutos de rigidez básicamente por contractura muscular, ¿no? Por contractura muscular alrededor del dolor de la articulación comprometida. Y típico básicamente de las secundarias, de las la osteoartrosis secundaria. La otra gran diferencia que a veces no hacemos hincapié es la debilidad, porque alrededor de la articulación puede generarse en el dolor mecánico debilidad sobre la articulación comprometida, en este caso rodilla, cadera, pero en el inflamatorio la debilidad es generalizada y pronunciada. Entonces, porque suelen ser enfermedades sistémicas. Entonces, los inflamatorios tienden a dar, ¿no? Así como van a dar reactantes de fase aguda, generalmente muy elevados, tienden a dar, ¿no? Además suelen asociarse a fiebre, los inflamatorios tienden a dar una debilidad generalizada, pronunciada, ¿no? En los pacientes. Así como el cansancio en los inflamatorios es grave y es más tardío, o sea, dura más tiempo, es un cansancio que se va progresivamente. Son enfermedades sistémicas que se suelen asociar incluso a anemia, enfermedad crónica, ¿no? A desnutrición en algunos casos, entonces son enfermedades mucho más debilitantes. Entonces el inflamatorio es una enfermedad más sistémica. El inflamatorio, la articulación comprometida inflamatoriamente es una sinovitis característica y, como decíamos, dolor en reposo y rigidez. Esa es la gran característica, dolor en reposo y rigidez, y la mejoría en el ejercicio. Entonces tenemos típicas articulaciones sin cero movimiento, sin artrosis, con movimientos muy limitados, y las diartrodiales típicas sinoviales. Entonces, sobre esta vamos a actuar fundamentalmente. Recordemos que una articulación, ¿no? Una diartrodial, una sinartrosis, articulación sinovial clásica, lo que tiene es una cápsula, tiene característicamente una cápsula, que es lo que más caracteriza esta articulación, que tiene una cubierta fibrosa, que es la que le da la rigidez, la ligera rigidez y la protección a toda la articulación. Tiene una cápsula fibrosa, dura, que es la que básicamente va a darle esta protección al sistema, y tiene una capa muy fina llamada, ¿no?, la membrana sinovial, que cobertura todo, no solamente la articulación, o sea, todo el interior de la articulación sinovial, sino también las bolsas y las vainas tendíneas. O sea, la membrana sinovial no solamente está en la articulación sinovial, sino también
en las bolsas adyacentes y en las vainas tendíneas, ¿ok? Entonces, ¿y qué importante tiene esta membrana sinovial? Protección y producción de líquido. Entonces tiene dos grandes funciones: producción del líquido sinovial que baña la articulación, que es en realidad fundamentalmente, ¿no?, el líquido que va a permitir el roce sin daño, ¿no?, el líquido sinovial, y va a bañar toda la articulación, y además de eso tiene una capacidad intensa de protección, ¿no?, básicamente a través de lo que se llaman los sinoviocitos macrófagos o macrofágicos, ¿no? Hay un tipo de sinoviocito. O sea, esta membrana sinovial está tapizada por sinoviocitos, más o menos 4 capas de sinoviocitos. Y entre ellos hay sinoviocitos clásicos y sinoviocitos macrofágicos que tienen capacidad de actividad macrofágica y de presentación de antígenos. Entonces, algunos también lo llaman macrófago sinovial especializado. Pero en realidad se ha visto que es una especialización del sinoviocito el ser macrofágico. ¿Ok? Y es muy importante porque especialmente en las enfermedades por cristales, la mayor actividad inflamatoria la tienen justamente estos sinoviocitos. ¿Ok? Es importantísimo. Entonces hay un sinoviocito general, un sinoviocito, digámoslo así, normal, productor de líquido, y hay el sinoviocito macrofágico, que tiene capacidad de diapedesis, tiene capacidad de defensa y de presentación de antígenos. Entonces, estos son las 4 capas que suele tener la membrana sinovial. Y es acá donde se suele producir el proceso inflamatorio de la artritis clásica. Por eso se llama sinovitis clásica, ¿no? Esa es la sinovitis que se va a producir. Esta articulación además tiene un cartílago articular. Tiene un cartílago articular importantísimo. Este cartílago articular es un cartílago que suele estar alrededor de las superficies óseas que pueden tener contacto. Entonces, siempre toda superficie ósea que puede tener contacto con otra superficie ósea va a tener cartílago articular. Este cartílago articular tiene una forma porosa y está bañado por el líquido y está embebido en líquido. O sea, el líquido realmente lo penetra y eso le da esa característica a este cartílago para poder tener, ¿no?, bastante distensibilidad y poder proteger el roce articular. Recuerden que esta articulación se mueve por deslizamiento, se mueve, ¿no?, en forma de cuña, o sea, tiene múltiples movimientos dependiendo del tipo de articulación sinovial, que eso no lo vamos a ver en extenso, pero lo que tienen que darse cuenta es que este cartílago tiene que estar preservado para poder tener una buena protección de las superficies óseas. Las superficies óseas van a estar básicamente protegidas por este cartílago articular. Cuando el cartílago articular se compromete, cuando el cartílago articular pierde esa capacidad de protección en forma idiopática por pérdida del porcentaje de agua, por ejemplo, que es la osteoartritis primaria, o por destrucción parcial inflamatoria, posinflamatoria o traumática, entonces la pérdida funcional de esta protección del cartílago es la base de la osteoartrosis. O sea, la osteoartrosis es una enfermedad que vamos a ver hoy día al final, cuya todo el proceso parte porque el cartílago articular ya no protege el hueso. Y entonces pierde esa capacidad funcional de protección del hueso porque pierde justamente esa elasticidad o pierde básicamente, se destruye parcialmente por trauma o por inflamación crónica. Entonces el cartílago articular va a proteger las superficies óseas y va a ser básicamente la que interactúe entre cartílago. Y eso no va a producir ningún tipo de dolor ni molestia normalmente, ¿ok? Entonces el cartílago articular tiene esa característica y está muy bañado y embebido en el líquido sinovial. Líquido sinovial que es fundamental y que tiene como componente de viscosidad el ácido hialurónico, ¿no?, como parte que lo producen los sinoviocitos. Entonces eso es fundamental, tiene una característica ese líquido sinovial que después vamos a determinar, donde suele tener pocas células, menos de 200 células por mililitro,
y donde los polimorfos nucleares realmente son menos del 10%. O sea, ese es un líquido sinovial normal, transparente, viscoso, con ácido hialurónico como principal componente del líquido. Entonces, es la característica de esta articulación. Entonces, esta articulación básicamente se protege por su cápsula fibrosa y su fisiología está en base a la membrana sinovial, producción de líquido y protección. Y el cartílago, como decíamos, que es el que evita el roce entre el hueso, o sea, el roce directo del hueso. Pero esta articulación también tiene una estructura de sostén. Claro, la primera, la que lo cubre, básicamente es parte de la cápsula, que es la membrana fibrosa. Esa membrana fibrosa es parte de la cápsula. La cápsula se considera la membrana fibrosa y la membrana sinovial, ¿ok? Pero alrededor de esta membrana, alrededor de esta cápsula, generalmente va a estar, ¿no?, los tendones y fundamentalmente los ligamentos de sostén. Entonces hay todo un sistema ligamentario de sostén a esta articulación que le da soporte. Todo este sistema ligamentario y capsular, cuando se inflama a ese nivel, eso se llaman entesitis. Entonces, la sinovitis es la inflamación básicamente del tejido sinovial, ¿ok? Es de la articulación misma. Pero cuando lo que se inflama es el sistema de sostén, ¿no?, el sistema de sostén que está alrededor de la articulación, o sea, estamos hablando de los ligamentos y la misma cápsula, cuando esto es lo que se inflama, eso se llama entesitis. Y también es parte de lo que vamos a ver. Las enfermedades oligoarticulares típicamente hacen entesitis de diversos tipos. Un ejemplo de entesitis es una lumbalgia. La lumbalgia es un dolor entésico, es un dolor típicamente entésico, que puede ser mecánico o puede ser inflamatorio, como vamos a ver ahora, pero es un típico dolor entésico, por ejemplo. Entonces, la entesitis más famosa es el dedo en salchicha o dactilitis, ¿no?, que es parte del proceso de enfermedad de las enfermedades oligoarticulares. Entonces, quiere quedar claro. Entonces, sinovitis, membrana sinovial que tiene 4 capas de células fundamentalmente, que suele medir aproximadamente 50 micras, que produce líquido y que tiene capacidad, ¿no?, de defensa, que tiene 2 tipos de células, la célula sinovial común y la célula sinovial macrofágica, y nuestro cartílago articular que está embebido en líquido y que tiene la capacidad, ¿no?, tiene una capacidad de resistencia al roce, alta capacidad de resistencia al roce, ¿ok? Esa es la característica. Y los ligamentos, algunos tendones y la cápsula fibrosa, que es parte de lo que es la cubierta entésica, que cuando se inflama nos produce la entesitis. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo es el compromiso de las articulaciones? Lo primero que hay que decir es que no todo dolor que vamos a ver en este capítulo va a tener compromiso articular. Entonces, hay un par de enfermedades que están asociadas fundamentalmente, ¿no?, primero al dolor crónico, que vamos a ver en un momento, la fibromialgia, y la fibromialgia, condición básica para diagnosticar fibromialgia, que es un diagnóstico por descarte, es que no haya compromiso articular, ¿ok? Que no haya compromiso articular, y es dolor crónico, y lo vamos a ver ahora. Y la otra enfermedad que no tiene compromiso, digamos, no tiene un compromiso articular, pero está relacionado a este capítulo por el compromiso óseo, es la osteoporosis, ¿no?, que también la vamos a ver la primera hora mañana, ¿no?, o si nos queda tiempo al final. Entonces son las 2 enfermedades que vamos a tener en cuenta. Entonces, el compromiso articular monoarticular, característicamente inflamatorio, porque podría ser también no inflamatorio, ¿no? Monoarticular, por ejemplo, las artrosis secundarias suelen ser monoarticulares, como vamos a ver. Las artrosis secundarias son monoarticulares, pero no inflamatorias, ¿no?, como la gonartrosis, las coxartrosis suelen ser. Pero vamos a ver las monoarticulares inflamatorias, que son básicamente 2. La artritis séptica, que es la pregunta más importante de este capítulo, que la vamos a ver ahora, y la artropatía por cristales, donde fundamentalmente el proceso se va a dar a nivel justamente de ese macrófago sinovial o ese sinoviocito macrofágico.
Ahí se va a dar fundamentalmente por la intensa fagocitosis de los cristales que se acumulan en la articulación. La artropatía por cristales, ¿no? Es una artritis típicamente, una artritis típicamente inflamatoria, mientras que la artritis séptica, obviamente, como su nombre dice, es una artritis piógena o por invasión bacteriana, incluso de hongos y hasta virus pueden invadir la articulación. Entonces, la artritis por cristales, ahí vamos a identificar diferentes cristales y la más frecuente de todas, 99%, es gota, ¿no? El gota es la típica enfermedad por artritis por cristales. En su diagnóstico diferencial fundamental vamos a hacer hoy día la pseudogota. Recordemos que, y lo vamos diciendo una vez, la gota, no existe diagnóstico de gota si no se identifica el urato monosódico. O sea, la gota a ti te puede parecer gota, ¿no? Pero, o sea, si todo esto parece gota, tienes un paciente de más de 50 años, es varón, es un paciente que tiene su podagra, ¿no? Es típico, es obeso, o sea, tiene todas las características de gota, sí, pero tiene identificado el urato monosódico, no. Entonces, todavía no puedes confirmar que eso es gota. Entonces, el diagnóstico confirmatorio de gota tiene que ser con la visión del cristal. Ya, esa es una condición que está bien definida. Entonces, por eso es que en las artritis por monoartritis, el examen fundamental va a ser la artrocentesis. Es el examen fundamental para el diagnóstico. Entonces, la gota, urato monosódico típico, urato monosódico, el cristal, y en la pseudogota, el pirofosfato cálcico. Hay como 3 cristales más que se pueden, como por ejemplo, solamente para que se acuerden, hay la hidroxiapatita también se puede precipitar como cristal. También existe una artritis rara, ¿no? Por depósito de hidroxiapatita. Pero, como les digo, fundamentalmente estos son los 2 temas básicos. Urato monosódico, la gota, y la pseudogota. Las oligoartritis seronegativas tienen que ver, acá es una sola articulación, y acá tenemos de 2 a 4 articulaciones comprometidas. Entonces, una enfermedad oligoarticular, obviamente típicamente las enfermedades oligoarticulares son seronegativas. Significa que eso que tienen factor reumatoideo negativo, por eso se llaman así. Y tienen entonces nódulo reumatoideo negativo. Por eso se suele decir que es seronegativo, ¿ok? Entonces, vamos a tener oligoartropatía seronegativa. La otra gran característica es que son típicamente asimétricas. Son típicamente asimétricas las oligoartritis seronegativas. Y entonces vamos a ver cuáles son agudas. Entonces, para decir que es agudo, tenemos que definir el tiempo. ¿Cuándo es agudo? ¿No es cierto? Entonces, agudo será menor de 6 semanas y crónico será mayor o igual a 6 semanas. Entonces, ese es el corte para decir que es agudo, que es crónico en reumatología. En articulaciones, en realidad, en articulaciones. Entonces, un compromiso agudo, mi paciente todavía tiene menos de 6 semanas de dolor, sigue siendo agudo. Entonces, el paciente, la típica enfermedad aguda oligoarticular es la artritis reactiva, también llamada, ¿no?, enfermedad de Reiter o síndrome de Reiter, y que es también llamada artritis postinfecciosa. Así como veíamos ayer, ¿no?, nuestra glomerulonefritis postinfecciosa, la postestreptocócica clásica, acá también tenemos una enfermedad postinfecciosa que es la del Reiter clásico, artritis reactiva o también llamada postinfecciosa. Y ahí sí está bien definidas las infecciones, geniturinarias o entéricas, diarreas. Mientras que la artritis enteropática también es aguda. Y el hecho que diga enteropática no se refiere a ningún tipo de infección, sino se refiere a el proceso inflamatorio intestinal clásico, o sea, lo que se llama las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Básicamente colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Entonces, esas enfermedades pueden producir compromiso articular, oligoarticular clásico, y cuando lo comprometen, cuando lo realizan, se denominan artritis enteropáticas y suelen ser paralelo a el proceso inflamatorio intestinal intenso. Raramente los preceden. Entonces, estas son las agudas clásicas. Mientras que las crónicas seronegativas, el modelo clásico de este grupo es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es el modelo clásico de este grupo, ¿no?
es el paciente que tiene más características de este grupo, oligoarticular, axial, dolor crónico, etcétera. Entonces, es crónico, la espondilitis anquilosante es el clásico paciente que tiene una lumbalgia inflamatoria. Entonces, cuando ustedes, ahí nomás ya tienen gran parte de toda la definición, porque el decir que es inflamatorio, ya ustedes pueden sacar varias conclusiones. Dolor a reposo, rigidez matutina, más de 1 hora, y mejoría con el ejercicio. ¿Se dan cuenta? El solo decir inflamatorio ya les dio 3 características más. Entonces, es una lumbalgia que ustedes también podrían decir que es una lumbalgia al reposo, con rigidez matutina y que mejora con el ejercicio. Y esa es la gran característica de la espondilitis anquilosante. ¿Se dan cuenta? Entonces, dolor crónico inflamatorio, y es crónico. Crónico, ya saben que en el dolor es más de 3 meses. En el caso del dolor, no estamos hablando de la compromiso articular, en el caso del dolor es típicamente, en general, más de 3 meses. Dolor crónico inflamatorio, esa es o lumbalgia crónica inflamatoria, ese es el concepto de espondilitis anquilosante. Más frecuente en varones menores de 40 años. Mientras que la artritis psoriática es muy prevalente y nunca la han preguntado. Nunca la han preguntado en ningún examen, ni siquiera ni de salud. O sea, parece que la psoriasis en nuestro país le tiene miedo. Entonces, nunca la han preguntado. Pero la artritis psoriática es la otra enfermedad crónica muy relacionada. Miren, 10 a 20% de los pacientes con psoriasis hacen artritis psoriática. Y es una artritis destructiva, muy semejante a la artritis reumatoidea. Vamos a ver que es una artritis muy destructiva, oligoarticular a veces, incluso más poliarticular, ¿no? Pero es seronegativa típico. Es típica, tiene muchas características de este grupo, pero también tiene que hacerse el diferencial con AR. Cuando uno dice cuál es el principal diagnóstico diferencial de AR, artritis psoriática. La artritis psoriática tiene que hacerse el diagnóstico diferencial siempre con AR. Es más, los tratamientos son casi idénticos de inicio. Ambos inician con metotrexate. Entonces lo vamos a ver ahora y lo característico de diferenciar artritis psoriática. Y por último tenemos la madre de todas las enfermedades, las poliartritis. Las poliartritis siempre empiezan con dolores poliartrálgicos, o sea, suelen ser primero artralgia y después artritis. Esa es la gran característica. Entonces, la poliartritis, 5 o más articulaciones comprometidas, sinovitis, pueden ser agudas, lo cual no es muy frecuente, pero se puede dar especialmente en la hepatitis B, también en la C, en la fiebre reumática y también se puede dar, hoy en día se está viendo mucho en la rubiola, ¿no? O sea, enfermedades virales que no producen artritis reactiva. Recuerden que la artritis reactiva se asocia solamente a enfermedades geniturinarias y diarreas, ya no cualquier infección. Entonces, otras infecciones pueden producir enfermedades poliarticulares, especialmente la hepatitis B, la C también, y la rubiola. Los virus pueden producir este tipo agudamente poliarticulares, ¿ok? Mientras que el compromiso crónico clásico, AR, el gran modelo, ¿no? ¿Cuál es lo que siempre nos hace acordar AR? Poliarticular simétrico, ¿no? Poliarticular simétrico de manos y erosivo. Eso es lo característico de AR, ¿no? Poliarticular simétrico de manos, erosivo y aditivo. Entonces ahí vamos a ver un concepto que tienen que tener claro. Cuando decimos aditivo es que el paciente va sumando articulaciones. Entonces el paciente empieza, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del AR, empieza con las metacarpofalángicas generalmente, ¿no es cierto? Empieza por la metacarpofalángica generalmente. Y después comienza a comprometer las interfalángicas proximales, nunca distales. Entonces ya va sumando ahí va sumando 5, 10 ya tiene. Y de ahí suele sumar muñecas, de ahí va hacia los pies, ¿ok? Va sumando. En cambio, hay enfermedades que comprometen un grupo de articulaciones y cuando éstas comienzan a disminuir, se suma otra, entre comillas. Comienza a doler otra cuando desaparece las primeras que se inflamaron. Y eso se llama migratorio. Entonces comienza a tener dolor en los pies, me comienza a calmar, me calmó y ahora me duelen los hombros. Y ahora me duelen las manos. Y entonces va migrando y esas artritis migratorias es más fácil acordarse cuáles pueden ser migratorias que cuáles son aditivas, ¿ok? Entonces más fácil siempre es aquellas que son menos, ¿no?
Todas las demás deben ser aditivas. ¿Cuáles son las típicas migratorias? Habíamos mencionado hace un momento una de ellas, la fiebre reumática, típicamente migratoria. Son típicamente migratorias, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Típicamente migratorias. En la artritis séptica también es válido dividirlo en no gonocócico, todo aquello que no tiene no está asociado a gonococo, y gonocócico. Cuando la artritis séptica es por gonorrea, asociada a gonorrea diseminada, gonococo. La artritis gonocócica también es migratoria, típicamente migratoria. Y suele ser migratorio, acuérdense que en medicina nunca hay absolutos, no es el 100%, pero suele ser migratorio lupus. Lupus también suele ser migratorio. Con esos tres tenemos suficiente. Todo el resto le pondremos el mote de aditivo, ¿ok? Aditivas. Estas son las típicas migratorias. Entonces, ahí con eso podemos diferenciarlos muy bien. Entonces, las poliartritis, vamos a tener las dos grandes enfermedades, AR, que es la enfermedad más prevalente, miren ustedes, casi 2% de la población mundial tiene AR, o sea, es un número inmenso de pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Y lupus, que es menos frecuente, ¿no? Aproximadamente 0,5 de la población mundial, es casi la cuarta parte de AR, pero es la enfermedad más sistémica y compromete más sistemas en general, ¿no? Entonces, y que la gran diferencia en el compromiso articular con AR es que no es erosivo. No es erosivo. O sea, AR siempre va a ser erosivo, especialmente al final de enfermedad avanzada. No, cuando es al inicio es mal pronóstico. Suele ser más en la enfermedad avanzada, pero va a terminar siempre siendo erosivo. Lupus no. Lupus no es erosivo y no es deformante. Esa es la gran característica del lupus. Y ya sabemos que puede ser migratorio también, ¿ok? El resto de las enfermedades reumatológicas, todas dan diferentes compromisos, algunas calidades diferentes de lo que es compromiso articular, pero todos suelen ser poliarticulares. Las miopatías inflamatorias, vamos a ver, son enfermedades autoinmunes importantes que dan poliartritis también. Las vasculitis suelen dar poliartritis agudas, la gran mayoría, ¿no? Las vasculitis también suelen dar poliartritis agudas asociadas cuando hacen el brote de enfermedad, ¿no? El Sjögren también da poliartritis, especialmente cuando es primario, ¿no? Entonces, todas las demás enfermedades que vamos a mencionar, la esclerosis sistémica progresiva, etcétera, suelen dar artritis asociada. Entonces, este es el tipo de compromiso que vamos a ver. Y son las enfermedades, y de esa manera las vamos a tratar, ¿ok? Primero veremos monoartritis, después oligoartritis, y de ahí empezaremos con todas las oligoarticulares. Algunos patrones, nuevamente para cimentar bien esto. Entonces, inflamación, ¿no? Lo típico, obviamente lo más frecuente, AR, LES, gota, también la artritis séptica. Acuérdense que las monoarticulares a veces no se comportan como una inflamatoria clásica. ¿Qué cosa es una inflamatoria clásica? Una inflamatoria clásica es dolor en reposo, rigidez matutina, mejora con el ejercicio. Esa es la característica. Pero, ¿y qué cosa es un dolor mecánico de la osteoartrosis clásica? Es un dolor que se presenta con el ejercicio y mejora con el reposo. Y no tiene rigidez. Entonces, eso a veces no se cumple básicamente en las monoarticulares. En las monoarticulares también se presenta el dolor básicamente con el movimiento y el reposo lo mejora. Es al revés. En las monoarticulares pasa eso. Número de articulaciones comprometidas, lo acabamos de ver, las monoarticulares, incluyendo las que no son inflamatorias, oligoarticulares y poliarticulares. Y alguna característica más que puede tener algunos grupos. Por ejemplo, las interfalángicas distales, importante. ¿Quién suele comprometer interfalángicas distales? O sea, inflamatoriamente, siempre la psoriática. Siempre, el 100% de los psoriáticos comprometen interfalángicas distales. En sus 5 variantes. Miren, la artritis psoriática es tema largo si nos pusiéramos a hablar de ella. Tiene 5 variantes de enfermedad articular, 5 tipos, pero todas comprometen interfalángicas distales. Y eso es interesante porque eso lo diferencia de AR. AR nunca compromete interfalángica distal.
Entonces, ahí está la clave en el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Pero doctor, ¿la psoriasis no será motivo para diferenciarlo? No siempre, porque un 20 a 40% de la psoriasis pueden hacer artritis inicial sin haber hecho psoriasis todavía. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces por eso que la gran diferencial va a ser el compromiso de las distales, típico. Mientras que la osteoartrosis primaria, o sea, acá faltó la primaria, no es una enfermedad inflamatoria, pero compromete primero las interfalángicas distales. La osteoartritis primaria, que es una enfermedad idiopática, más frecuente en mujeres, obviamente en mujeres muy prevalente, posmenopáusicas, la osteoartritis primaria suele producir un compromiso articular de interfalángicas distales simétrico y bilateral, o sea, parece que fuera una R, ¿no? Pero no es inflamatorio, simétrico y bilateral, y suele comprometer las interfalángicas distales primero, produciendo los típicos nódulos de Heberden, los nódulos óseos de Heberden. Lo vamos a ver ahora. Por eso que también siempre osteoartritis también primaria es diferencial de AR, ¿no? También es un diferencial de AR. Otro grupo interesante, y metacarpofalángicas y muñecas son típicas compromisos de AR, LES y condrocarcinosis. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Son típicos compromisos de AR, LES y condrocarcinosis. Y cuando uno tiene comprometido la primera metatarso-falángica, ¿no? Si es inflamatorio, lo primero que piensa es en gota, típica podagra. Ese es el nombre que se le da a la típica podagra. Entonces, cuando uno tiene compromiso de la primera imagina que es mi pie, ¿no? Entonces, metatarsofalágica, perdón, que es en el pie, esa es típica podagra, si es inflamatorio. Y si no es inflamatorio, osteoartritis, ¿ok? Osteoartritis, primera metatarso falángica. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, vamos a...